Si les digo que el misterio de Colón está finalmente resuelto y que era español, más concretamente gallego, muchos de ustedes sonreirán. Bien, espero que al final de este programa piensen al menos que nada encaja con lo que nos han contado de Cristóbal Colón. Desde 1898 se sabe que Colón era de Pontevedra, tal como demostró Celso García de la Riega a finales del siglo XIX. Ha llegado la hora de dar a conocer toda la verdad y demostrar con pruebas históricas que Colón nació en Poio, Pontevedra. Fue corsario antes de convertirse en señor de Soutomayor y conde de Camiña. Luchó contra los irmandiños y después contra los reyes católicos a favor de Portugal. Perseguido desde Castilla, el conde rebelde huyó a Portugal y bajo otra identidad, allí concibió su proyecto. Nacía el mito de Cristóbal Colón, nombre de la infancia de Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido por Pedro Madruga. Esa era su verdadera identidad. Los documentos de García de la Riega son los únicos en el mundo auténticamente confirmados que mencionan a una familia de marinos denominados Colón en el siglo XV. La teoría gallega atesora documentos que certifican que había colones en Pontevedra antes y después del descubrimiento. Tenemos vocablos que empleaba Colón que eran puramente gallegos. Tenemos una toponimia coincidente con las costas de Galicia. Tenemos dos personajes que encajan y se encastran perfectamente, cosa que no lo tiene ninguna otra teoría. Usted oirá decir que de Cristóbal Colón se sabe poco, pero no es cierto. Hay muchos datos históricos acerca de él, tal como corresponde al calibre de su gesta. Pero lo que falla es la comprensión de esos datos. Sin embargo, una vez que posees la clave, todo el turbio asunto de Colón se aclara repentinamente. Había que buscar a un noble que fuera castellano, como lo dijo la reina Isabel, que además hablara y escribiera en galaico portugués, con palabras netamente gallegas. Entonces había que buscar a un noble gallego que estuviera en la frontera entre Portugal y Galicia. La persona que encaje perfectamente es Pedro Álvarez de Soutomayor, y la teoría empieza a encajar por todos lados, tanto en los hechos, como los descubrimientos, como en la forma de comportarse de Colón, que es un calco de la forma de cómo se comportaba Pedro Madruga, tanto los castigos que imponía Pedro Madruga eran los mismos castigos que imponía Cristóbal Colón, los amigos de Cristóbal Colón eran los amigos de Pedro Álvarez de Soutomayor, los enemigos de Cristóbal Colón eran los enemigos de Pedro Álvarez de Soutomayor, todo empieza a encajar. ¿Sabía usted que el descubridor de América no sabía hablar ni escribir en italiano y que siempre escribía en castellano, plagado de palabras gallegas? A día de hoy, ni siquiera en Italia se ponen de acuerdo sobre su cuna, pues frente a Génova aún se lo disputan una veintena de ciudades. Solo ya eso demuestra su falta de pruebas en todas ellas. Colón utiliza en su léxico más de 500 términos propiamente gallegos. Avalar, avalumado, agardando, agora, amortecido, angra, arreo, arriscada, asesar, corredíos, crimes, debuxar, despois, enxerir, espeto, fagades, falar, fame, forno, forza, froitíferas, longura, mercar, moa, non, pardelas, perigos, pinales, porén, resgate, sede, segundo, ti, tonina, turboada, vento, ventre,
Divino Dios. No solo eso, en 1951, el capitán de la Marina Julio Guillén Tato, analizando los textos de Colón, descubrió que la jerga marinera y su estilo de navegación es típicamente atlántico y en absoluto mediterráneo. Pero es que además, la toponimia que impuso en las Indias contiene más de 100 nombres exclusivos de las Rías Baixas gallegas, y en el mismo orden geográfico incluso. Eso ya lo dice todo. Ha llegado la hora de dar a conocer toda la verdad y demostrar con pruebas históricas que Colón nació en San Salvador de Poio. La tradición oral de Poio, Pontevedra, dice que en la Casa da Cruz de Porto Santo de Poio nació el descubridor de las Indias. Bien, pues el primer nombre que impone Colón al llegar a tierra firme es San Salvador, que es el nombre de la parroquia a la que pertenece Poio. El segundo, Isla Concepción. La Concepción es la copatrona de la parroquia de Poio desde antes de Colón. En Cuba, bautiza a la actual Baracoa como Porto Santo, lugar donde nació en Poio. Y en Trinidad, impone incluso el nombre de la casa, Punta Casa da Cruz. Santo Domingo, en la República Dominicana, lo impone por Santo Domingo de Tuy. A Jamaica la denominó Isla Santiago. Allí impuso nombres de ríos de Galicia, como Río Miño o Río Xayas. Punta Lanzada es uno de los topónimos que mejor describen este asunto de la patria de Colón, dado su carácter exclusivo de Galicia, como los ríos citados. Lo impone en honor a la famosa playa de La Lanzada, en el Grove pontevedrés. Punta Muros, por la villa de Muros, que se halla en la coruñesa ría de Noia. Cambaos, por Cambados, y muchos otros, hasta un total de más de 100 nombres reconocibles de la costa gallega, y siguiendo el mismo orden que presentan en las Rías Bajas. ¿Sabía usted que la nao Santa María se construyó en Pontevedra, siendo su nombre primero y original La Gallega? Pero tras alquilársela al también gallego Xoán da Coxa, más conocido por Juan de la Cosa, Colón le cambió el nombre y se la dedicó a la patrona de Pontevedra, Santa María la Mayor. Por esa razón, Juan de la Cosa era del puerto de Santa María, pero no el de Cádiz, sino el de Santa María la Mayor, de Pontevedra. ¿Sabía usted que los herederos de Colón, los duques de Veragua, heredaron una finca en Porto Santo de Poio llamada La Puntada? ¿Por qué heredan fincas en Poio, Pontevedra, y no heredan fincas en Génova? ¿Sabía usted que Colón estaba luchando contra las naves genovesas al lado de sus parientes, los corsarios Colón, y que resultó náufrago, siendo en realidad Pedro Madruga con su flota corsaria atacando las rutas marítimas del enemigo de Portugal, el rey Fernando el Católico? ¿Sabía usted que el comportamiento y las maneras de Colón eran típicamente nobles, y tanto su hijo Fernando Colón como Fray Bartolomé de las Casas reconocen por escrito que Colón procedía de sangre ilustre? El noble feudal Pedro Madruga de Soutomayor participó en la famosa Batalla de Toro, luchando al lado de los portugueses, deseoso de anexionar el reino de Castilla al de Portugal. Esa fue la causa original de su caída en desgracia, y también lo que le obligaría a esconderse durante años en Portugal, para no perder la vida, como le sucedió al mariscal Pardo de Cela. Luchó a favor de Juana la Beltraneja y perdió, por lo que Madruga tuvo que huir a Portugal para refugiarse, siendo allí, en su segunda patria, donde concibe su proyecto oceánico. Pedro Madruga se refugia entre la familia de su mujer, la noble portuguesa Teresa de Tábora. Justo en esas mismas fechas, aparece también en Portugal un navegante extranjero llamado Cristóbal Colón, de quien casi todo se ignora. Evidentemente el conde de Camiña
Pedro Madruga, no podía revelar su identidad y tuvo que usar el nombre de bastardo de su infancia, el Pollo, como Cristóbal Pedro de Colón. Pero lo más relevante es que Colón y Madruga están ambos en Portugal, en las mismas fechas y hasta comparten familia. Las relaciones familiares de ambos son coincidentes, pues están casados con dos primas. Pero en realidad se trataba de la misma persona, pues Pedro Madruga se casó primero con Teresa de Tábora y luego, cuando se refugia en Portugal con la familia de ella, termina uniéndose a la prima de esta, Felipa Muñiz de Perestrelo. Y probablemente fue eso lo que le trajo las desavenencias con su esposa gallega, que poco después le traiciona y se pasa con el hijo de ambos al bando castellano. Madruga no perdona esta traición de su mujer e intentará por todos los medios no verse desposeído de Soutomayor, por lo que volverá a Castilla a negociar con los reyes. Será en esa misma época cuando aparezca por allí, por primera vez, un tal Cristóbal Colón. Colón y Madruga están en las mismas fechas en los mismos lugares, tanto en Portugal como en Castilla, y comparten la misma familia portuguesa en las mismas fechas. Demasiadas coincidencias. Pero hay muchísimas otras pruebas que explican su doble identidad. Cuando Colón busca apoyos, apela siempre a los familiares de Pedro Madruga, como eran Diego de Deza o el cardenal Mendoza, entroncados ambos con los Soutomayor. El hecho de que Colón salga de Palos tampoco es algo casual, pues era un señorío que fue otorgado a Payo Gómez Charino de Soutomayor, tras ganar Sevilla a los moros, cortando la cadena tendida sobre el río Guadalquivir por estos. De ahí que Colón parta desde ese señorío onubense, porque pertenecía a los descendientes de los Soutomayor. Como vemos, nada es casual en este hombre. ¿Sabía usted que cuando llegó de vuelta de su primer viaje, el 11 de marzo de 1493, Colón fue recibido en Lisboa por Martín de Noronha, chambelán de la corte de Juan II? Esto no tendría mayor trascendencia si al mismo tiempo Martín de Noronha no fuese también sobrino de Pedro Madruga. En una carta con fecha de 1 de diciembre de 1504, Colón le dice a su hijo Diego que tiene 10 hermanos más. ¿Sabía usted que Colón tuvo 11 hijos? Pedro Madruga tuvo con Teresa de Tábora 9 hijos, que sumados a Fernando Colón serían los 10 hermanos de Diego Colón. Los hijos de Colón y Madruga mantienen relaciones fraternas entre sí, hasta el punto de que viajan juntos a las Indias y comparten el gobierno de las islas, algo reservado solo para los de máxima confianza. ¿Por qué entregó Diego Colón el gobierno de Puerto Rico a Cristóbal de Soutomayor? Eso era convertirle en millonario. Era evidentemente porque se trataba de su hermano. Lucio Marineo Sículo, confesor de los Reyes Católicos, que conoció personalmente en la corte a Colón, en su libro De las cosas memorables de España, le llama Pedro Colón. Colón y Madruga tenían comportamientos similares, hasta el punto de que imparten también los mismos castigos, tanto en Galicia como en América. De hecho, ambos también comparten los mismos enemigos. Efectivamente, en Galicia, el enemigo por antonomasia de Pedro Madruga fue Alonso de Fonseca II, arzobispo de Santiago. El enemigo más cruel de Cristóbal Colón en América fue el intendente de Indias, Juan Rodríguez de Fonseca, primo hermano del anterior. Las luchas familiares se exportaron también a las Indias. ¿Sabía usted que las pruebas caligráficas realizadas por una perito calígrafo, María Teresa Torres Legarreta, a partir de 25 manuscritos de Colón y Pedro Madruga, vinculan más allá de la casualidad la escritura de ambos personajes? No solo eso, ahora, por primera vez en la historia, se ha podido descifrar la misteriosa firma de Colón, la misma que nadie ha sabido resolver hasta hoy. Esta críptica firma lleva mareando cientos de años a los investigadores más sagaces, y solo la tesis gallega tiene a día de hoy respuesta para ella.
La solución a este enigma del almirante nos la dio Alfonso Philippot, que descubrió que son las iniciales del árbol familiar de Pedro Madruga, formando una especie de casa, la Casa de Soutomayor. Los expertos, catalanes incluidos, decían que eran las iniciales de Señor, Su Alta Señoría, Excelente, Magnífico, Ilustre, o bien que son anagramas de rezos, firmas cabalísticas sefarditas y otras muchas conjeturas totalmente oníricas. Pero ahora sabemos que este logogrifo, en forma de casa, simplemente contiene las iniciales del linaje de Pedro Madruga, correspondiendo a las iniciales de su padre, sus abuelos y sus bisabuelos paternos. Y bajo la casa paterna, el nombre verdadero del descubridor, XPO Ferens. XPO Ferens decían que significaba, en mal latín, portador de Cristo, pero en realidad lo que significa es Cristóbal. La X se usaba antiguamente como Cristo. PO es Pedro, y la contracción de Fernández-Eanes, Fer-ens. O sea, Cristóbal Pedro Fernández-Eanes, más conocido por Pedro Madruga, escrito al pie de la Casa de Soutomayor. Lo de la firma tardé bastante, porque es más, la primera y la segunda edición del libro no había descifrado la firma. Y cuando yo ya el año 1977 publiqué aquel trabajo en El Faro, estaba todavía por descifrar, pero bueno, ya me aproximaba bastante más. Solo había una letra que yo no encontraba el porqué de esa letra, porque yo es que, claro, tampoco estaba yo tan empapado de las escrituras del siglo XV o XVI. Yo no era un experto en idiomas castellano antiguo, ¿no? Y no sabía el valor de las letras, lo que podían significar. A mí la letra que no me encajaba en el árbol genealógico de Pedro Madruga era la X, era el Suárez Sotomayor. El Suárez Sotomayor, sí, hay quien dice Suárez Sotomayor, como te suena, con S, pero a mí no me cabía que Suárez fuera con X. Y entonces la X, que es el apellido de su abuela, era una Suárez de Deza, Suárez de Deza. Pero ese Suárez, él lo sintetiza en una X, porque Suárez se escribía también con X. Es curioso, yo eso no lo supe hasta que no lo encontré, claro. Hasta que, manejando papeles y escrituras de esos años, pues encontré varias veces repetido el apellido Suárez con X. Y entonces ya, esto me dio el árbol completo. Un hombre de su cultura no puede equivocarse en su propio idioma. Además, ten en cuenta que los que defienden la genovesidad de Cristóbal Colón parten del hecho de que sale de Génova a los 25 años. Un hombre de su cultura que sale de su país a los 25 años, ¿cómo no va a saber su idioma y escribir en su idioma? Con la cultura que tenía ese personaje. Es que eso es absurdo. El querer defender eso defenderán eso porque tienen intereses creados de alguna forma, digo yo, porque si no, que lo demuestren. No se demuestra, no pueden demostrar nada. Todo lo que te estoy diciendo yo no pueden demostrarlo. Y yo todo lo que te digo te lo puedo demostrar. Porque tenemos, para eso está ese libro de 750 páginas, y los árboles genealógicos que hemos construido, ellos no los tienen. Ellos no los tienen, ellos no pueden demostrar esos parentescos. Y esos parentescos son los que le llevaron a Colón a llegar a donde llegó. A llegar a convencer a los reyes católicos y las personas que intervinieron